El tema venía levantando presión desde la campaña electoral estadounidense, pero saltó al primer lugar de la agenda política en enero último, cuando Twitter, Facebook y otras plataformas bloquearon las cuentas personales del entonces presidente Donald Trump, e incluso en algunos casos se prohibió bajar alguna aplicación que pudieran utilizar los seguidores del entonces presidente. Como seguramente escucharon o leyeron, dirigentes de todo el espectro ideológico se pronunciaron a favor o en contra de las decisiones adoptadas. En especial, se cuestionó que actores privados con una presencia global muy fuerte puedan ejercer un poder abusivo sobre la circulación de información. Les recuerdo, por ejemplo, la alemana Angela Merkel, el mexicano Andrés Manuel López Obrador, la Cancillería rusa, salieron a plantear riesgos de que este tipo de bloqueos termine obturando el debate público, que de algún modo se cancelen algunas voces, se cercene la posibilidad del intercambio de miradas sobre aspectos que hacen al interés público. También desde un extremo ideológico al otro volvieron a surgir proyectos para regular el accionar de las redes. ¿Qué mirada tenemos desde la CIP? Bueno, claramente les digo, no fue sencillo llegar a un consenso total, pero el tema fue motivo de un debate interno, y para definir nuestra posición nos basamos en nuestra declaración de Salta sobre principios de libertad de expresión en la era digital, aprobada en 2018. Planteábamos allí que los derechos vinculados a las libertades de expresión y de prensa deben ser garantizados por igual en el entorno digital y en el tradicional, y que la legislación y las políticas públicas deben asegurar que el espacio digital sea abierto, neutral y accesible para todos, y apegado a los derechos humanos. Ese texto es previo a la situación que hoy nos ocupa, pero plantea que no se deben inhibir con regulaciones las expresiones de interés público en el espacio digital, y que el bloqueo y el filtrado de contenidos en el espacio digital constituye censura previa de acuerdo a lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero como si hiciera falta una demostración más de lo cambiante que es todo en el nuevo entorno, en ambos casos, en estos dos temas que les estoy mencionando, alude solo a los gobiernos y no a actores privados, porque ese escenario no se vislumbraba hace apenas 3 años, 2018 estoy hablando. Sí remarca que los intermediarios tecnológicos deben comprometerse con el respeto y la promoción de la libertad de expresión, y no deben ceder ante presiones de gobierno u otros grupos de poder. En esa línea, entonces, consideramos que para mantener un adecuado equilibrio entre libertad de expresión y otros derechos personales, el camino a recorrer es, a nuestro entender, primero, reforzar la autorregulación antes que incursionar en regulaciones estatales, porque estas, entendemos, abren un alto riesgo de pulsiones autoritarias. Hay gobiernos muy distintos, y una cosa son los equilibrios institucionales que pueden darse en Estados Unidos, por ejemplo, o Canadá, y otra lo que puede ocurrir en regímenes autoritarios como el de Nicolás Maduro, por ejemplo, en Venezuela, o el de Nayib Bukele en El Salvador, o Daniel Ortega en Nicaragua. Segundo, que dicha autorregulación sea sobre la base de estándares internacionales de derechos humanos, garantizando transparencia, debido proceso y derecho a defensa, y la posibilidad de apelación en una etapa administrativa y judicial. Tercero, que las normas de comunidad, que por su condición son básicamente reglas de adhesión, sean sometidas a control previo de cumplimiento de los referidos estándares de derechos humanos. Y cuarto, que se habiliten vías rápidas en los sistemas judiciales para agilizar el derecho de defensa y eventualmente poder llegar a una instancia internacional cuando la justicia del país no dé garantías suficientes. Pero mi función hoy, como bien dijo Ricardo,
es abrir este espacio para que representantes de las grandes plataformas mundiales y referentes de la academia y de las telecomunicaciones expongan sus puntos de vista. Por ello, voy a pasar a presentar y saludar a nuestros invitados a este panel, y luego de eso voy a abrir un espacio para que cada uno de ellos, en un tiempo de aproximadamente unos 8 minutos, defina su posición y a partir de allí podamos abrir un espacio de preguntas. Nuestros invitados hoy son Agustina del Campo, abogada con amplia experiencia en derechos humanos y libertad de expresión, directora del Centro de Estudios sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Universidad de Palermo, en la Argentina. Hola Agustina, gracias por tu participación. En segundo lugar, Alexandria Walden, responsable de la política global de Google para los derechos humanos y la libertad de expresión, representante de la empresa en la Global Network Initiative, una coalición de empresas, líderes sociales y académicos, inversores también, que promueven mejores prácticas para el respeto de los derechos humanos en Internet. Hi Alex, welcome to this panel. Pedro Les Andrade, vicepresidente de Políticas Públicas de Facebook para América Latina, cofundador y vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Internet y profesor invitado en universidades de Latinoamérica en temas de Internet, privacidad, propiedad intelectual y gobernanza de Internet. Hola Pedro, un gusto que nos acompañes también. Y finalmente, Gustavo Gómez, quien es director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia, Observacom, experto en libertad de expresión y en regulación de medios, telecomunicaciones e Internet. Hola Gustavo, bienvenido también a este encuentro. Bueno, a todos ellos, como les dije, les he pedido que en unos 8 minutos expongan su posición para dar luego posibilidades a preguntas. Vamos a comenzar con Agustina. Adelante, tus 8 minutos empiezan ahora. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Es un gusto enorme siempre sumarme a las actividades de la CIP y acompañar muchos de los... ver cómo la CIP acompaña muchos de los procesos de pensamiento en estos temas en la región. Son un actor muy importante y me da mucho gusto acompañarlos en su reunión. A ver, los 8 minutos los voy a aprovechar para replicar un poco lo mismo que dije en la audiencia entre la Comisión Interamericana y para plantear cómo veo yo y cómo vemos desde el centro ese proceso que la Comisión Interamericana abrió para abordar, entre otros temas, la moderación de contenidos. Primero, me parece que es un poco como recién decías, Carlos, me parece que es muy oportuno el comunicado de prensa y el proceso que abre la CIDH por el momento en el cual nos encontramos en la conversación sobre moderación de contenidos. Una conversación que en los últimos 5 o 6 años cambió radicalmente. Incluso cambió la conversación desde el momento en el que la CIP hizo su declaración de Salta. Muchos de los temas que hoy están en la agenda pública no eran del todo previsibles al momento de la declaración de Salta, ¿no? Esto que mencionabas vos de el deplatforming de Trump, hasta qué punto se visibilizó el poder y el impacto de algunas plataformas o de las políticas de algunas plataformas en la circulación del discurso público y sobre todo la expresión y la circulación de funcionarios públicos, de información pública, si se quiere, ¿no? en el sentido estricto de la palabra. Si bien es un proceso absolutamente oportuno, también es cierto que es un proceso que, a mi entender, requiere de ciertas precisiones que estaría bueno que los distintos actores que van a participar en este proceso puedan acordar ahora que este proceso se está iniciando, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de moderación de contenidos? ¿A qué
¿quiénes son los actores cuando hablamos de moderación de contenidos? Y en este sentido, en quiénes son los actores, quizá me refiero no a los actores tradicionales que uno piensa en el multi-stakeholderismo, esta palabra rarísima, estas múltiples partes interesadas, sino, por ejemplo, ¿cuáles subgrupos de esas múltiples partes interesadas deberían estar interactuando en esta conversación? Y desde el lado de las empresas se me ocurre pensar qué tipos de servicios son los que queremos incluir en esta conversación. Estamos pensando en qué tipo de plataformas, en qué tipos de intermediarios cuando pensamos en moderación de contenidos. Y ahí creo que el ejemplo más claro es, ¿estamos pensando en el Apple Store o estamos pensando en Parler, Facebook y Google el buscador? Dos servicios completamente distintos. Y hay una pregunta fundamental que es ¿cuál de esos servicios debería estar haciendo moderación de contenidos y cuál no? Desde el punto de vista del Estado, ¿cuáles son los órganos que van a participar de esto? ¿Va a ser el Ejecutivo? ¿Va a ser el Legislativo? ¿Cuáles son los órganos que van a participar de este debate y cuáles son los que hoy por hoy tienen mayor incidencia en las conversaciones locales y regionales sobre estos temas? Y después una serie de precisiones que están más vinculadas con lo sustantivo de la conversación. ¿A qué queremos abocar una conversación sobre moderación de contenidos? En este sentido, quizá hay una dicotomía importante entre abordar la conversación como más adelante lo va a proponer Gus Gómez, por ejemplo, a partir del documento que preparó Observacom y enfocándose en transparencia y debido proceso, y otros aspectos que hacen y alimentan a la conversación de transparencia, debido proceso y moderación de contenidos, como competencia, interoperabilidad, estándares sustantivos de libertad de expresión, responsabilidad de intermediarios, que no son temas menores. Para resumir un poco mi posición y dejar espacio para las preguntas, creo que hay dos aspectos fundamentales, por lo menos para mí, entrando a este proceso. Uno, mantener muy de presente que la moderación de contenidos en todos sus aspectos no depende nunca de un solo actor. Responde a incentivos, y los incentivos provienen de distintos puntos. Usuarios, consumidores, empresas, regulación estatal. Todas estas voces creo que impactan en lo que hoy conocemos como moderación de contenidos. Y creo que enfocarse en un aspecto desatendiendo el resto probablemente nos va a encaminar en una conversación muy parcializada. Que es un poco cuando vos recién mencionabas las reacciones de Angela Merkel o de otros ante el deplatforming de Trump, es lo primero que se me vino a la cabeza, ¿no? Cuando uno piensa en Alemania y piensa en los incentivos que generó Alemania para que las empresas generen más reglas de moderación de contenidos, resulta cuasi irónico que después venga Angela Merkel a cuestionar esa autorregulación y esa moderación de contenidos cuando está aplicada a una persona que a ella no le gusta. Me parece que esa relación es importante tenerla en cuenta. Por otro lado, la necesidad de acotar la discusión y, en mi humilde opinión, creo que uno de los puntos que Latinoamérica se debe es un marco legal de responsabilidad de intermediarios por el contenido de terceros que no tenemos, y espero que salga un pronunciamiento muy fuerte y que este sea digamos, la espina dorsal de cualquier conversación sobre moderación de contenidos y sobre el debate de las responsabilidades que alrededor de este tema le caben a los distintos actores. Gracias. Gracias a vos, Agustina. Muy claro tus conceptos y además muy justa con la utilización del tiempo. Le vamos a dar paso ahora a Alex Walden de Google. Tus 8 minutos a partir de ahora. Thank you.
And thank you for inviting Google to participate in the conversation today. And thank you for bearing with me while I present in English. My name is Alex Walden, and I lead Google's Human Rights Program. In my role, I am responsible for coordinating and driving our company-wide strategy related to human rights. So this work spans all products and all regions, and it contributes to our vision for building helpful products for everyone. Since our founding, we've been committed to free expression and access to information. And that really, informs the way that we think about how our products give people choice and help them access high quality information, et cetera. So I would like to focus my probably 7.5 minutes on our approach to content, how we think about journalism, and some of our thoughts about self-regulation and regulation. Briefly, I remarked on some of this in our conversation at the Inter-American Commission, but I'd like to provide a quick overview of our approach to how we think about content. Our leadership's #1 priority right now is living up to our responsibility to address these issues around content challenges head on. This work is focused on 4 pillars for us. We call them the 4 Rs. The 4 Rs are remove, raise, reduce, and reward. And so what that looks like for us is this. When we talk about remove, we're talking about how we think about and come up with policies to make transparent and enforce the way we remove content and the way we create community guidelines and enforce against them. When we talk about raise, we're talking about how we raise up authoritative voices on our platform. That includes launching new features, things like breaking news and top news shelf, all of the ways in which we create information panels and other text or text boxes to provide users with context and additional information to help them understand the context that they're looking at and where they might find other sources. When we talk about reduce, we're talking about how do we reduce the spread of borderline violative content, right? So we have policies in place and we remove things that violate, but when there's content that's borderline and doesn't violate our policies, we make decisions about how we remove that content from our recommendations to make sure that it is not being spread widely to limit the spread of harmful content. And then last is about rewarding, and that's about how we meet the needs and higher standards of monetization for creators on platforms like YouTube to make sure it's a thriving space for creators. So that's our overall approach to how we think about moderating content. It's not just about removing, it's about how we create space for many voices and preserve the free and open internet. So next, I'd like to touch briefly on our commitment to journalism on the web. I think this is integrally connected to when we think about how we raise up authoritative sources, and journalism and press and media are important sources that we point to as part of that. We've been committed to news and helping create a sustainable ecosystem for journalism on the web since our founding. A thriving news industry is fundamental for us to the health, obviously, of society, but also of a well-functioning internet and all of the ways in which political, social, economic institutions can thrive on the web. So the work we are doing at Google cuts across all of our products, and the main program that we have for driving support to support the broader ecosystem is called the Google News Initiative. And that has included millions of dollars over the course of over a decade, where we are supporting subscriptions, where we are supporting newsrooms, or we're supporting journalists in ensuring that they have the best tools that we can make available to them to keep the news ecosystem thriving on the web. And last, I'll just touch briefly on regulation, because as the speakers before me have mentioned, this past year, we've seen a range of public debates, the ongoing public debates about the role and responsibilities of tech companies. And just to say that we have always been, and we remain fundamentally optimistic about the power of innovative technology and of the web.
and of the democratization of access to information. And we're proud of our contribution to that. But we're, this optimism is obviously, we are aware of the challenges that we face. And we are mindful of the ways in which our technology and platforms can be misused. And so all of the ways in which we talk about our approach to content moderation and our support for journalism are ways in which we are seeking to address the misuse and abuse of our platforms. But we also recognize that there is space for smart regulation. And so we have both designed ways over the course of years to create transparency, to create partnerships among our colleagues in the industry, everything from the Global Network Initiative to the GIFCT, the Global Internet Forum to Counter Terrorism, and many other things. We're focused on creating efforts to make sure that we are focused on our responsibilities as an industry. At the same time, we recognize that there is a need for smart regulation. And so we do hope that where governments seek to regulate, they do so in ways that are rights respecting, that underscore a thriving internet and ecosystem to preserve the best of what we've created and leave open the opportunity for us to improve. So I will stop there and I look forward to the rest of the conversation. Thank you, Alex. Pedro, tu tiempo. Pedro, el representante de Facebook, adelante. Muchas gracias, Carlos. Buen día a todas y a todos. Es realmente un placer poder compartir este panel, tanto contigo, Carlos, como con los asistentes y con expertos como Agustina, Alex y Gustavo. La discusión y el debate democrático representan elementos fundamentales que contribuyen a incrementar la libertad de expresión, a ponerse en el lugar del otro, a detectar problemas, alternativas y soluciones, y sobre todo son elementos que conducen y potencian el pensamiento crítico, un objetivo que asumo que todos aquí compartimos. Desde Facebook nos enfrentamos a una enorme complejidad en lo que es los desafíos de la moderación de contenidos. Y creo que para mostrar esa complejidad me gustaría dimensionar la escala a la que opera Facebook. Y a modo de ejemplo, comentarles que 1.850 millones de personas se conectan diariamente a Facebook y miles de millones de publicaciones son compartidas cotidianamente en múltiples países, culturas e idiomas. En ese sentido, hemos desarrollado un conjunto de normas comunitarias, como referenció Carlos al principio, que describen qué contenido se permite y no se permite en Facebook e Instagram. Y esto es con la intención de crear espacios para la expresión donde las personas se sientan seguras, libres de abusos, intimidación y exclusión. Estas normas comunitarias son de aplicación global. Se elaboran teniendo en cuenta estándares internacionales de derechos humanos que se revisan constantemente junto a expertos y expertas de sociedad civil, academia y comunidades alrededor del mundo, algunos de ellos presentes. Y muchas veces si tenemos que lidiar con limitar la libertad de expresión, lo hacemos siempre al servicio de otros valores, también protegidos por derechos humanos, como la seguridad, la dignidad y la privacidad. La autenticidad también, y siempre teniendo en cuenta principios de necesidad y proporcionalidad, que es también la recomendación en materia de derechos humanos. Esta es una tarea obviamente plagada de retos, de tensiones, particularmente dada la dinámica de miles de millones de contenidos publicados o compartidos diariamente por personas que usan nuestra plataforma. Teniendo en cuenta un poco lo que mencionó Carlos en su introducción, me gustaría profundizar en algunos de estos estándares que pueden explicar las decisiones que nos vimos obligados a tomar recientemente. Entre estos estándares se encuentra el Plan de Acción de Rabat, desarrollado por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que tiene en cuenta la distinción entre libertad de expresión e incitación y apología del odio nacional, racial o religioso. Este plan de acción contiene pruebas de umbral y recomendaciones sobre el discurso de odio.
en el marco de los artículos 19 y 20, ¿no?, de libertad de expresión y discurso de odio del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que resultan particularmente pertinentes para los medios de comunicación social en general y también para las redes sociales. Para definir estas restricciones a la libertad de expresión, este plan recomienda una prueba de umbral que consta de 6 parámetros. En principio, el contexto social y político. Luego, la categoría del emisor de ese mensaje. 3, la intención de incitar a la audiencia contra un grupo determinado. 4, el contenido y la forma del discurso. 5, la extensión de su difusión. Y 6, la probabilidad de causar daño, incluso de manera inminente. Y me detengo un segundo en esto del daño, ¿no? Porque el riesgo del daño en el mundo real por una acción dada online es cierto, y eso es lo que principalmente también se trata de evitar, y creo que se vio reflejado en esos eventos en enero. Alineados con las recomendaciones de la Declaración de Salta, recientemente lanzamos una nueva política corporativa de derechos humanos para toda la compañía. Esto nos compromete a respetar los derechos humanos en nuestras operaciones comerciales, desarrollo de productos, políticas, programación, contratación de terceros. Es una política que abarca a cada uno de los aspectos en los que operamos dentro de todas las unidades de Facebook. Nos comprometemos de esta manera a honrar principios plasmados en múltiples instrumentos internacionales de derechos humanos, también para nuestra definición de políticas de contenidos o cuando nos enfrentamos a un conflicto entre ellos y las leyes nacionales, por ejemplo. La Convención Americana de Derechos Humanos está específicamente reconocida en esta política para ciertas situaciones y, a modo de ejemplo de un uso reciente de esta política, luego del golpe en Myanmar, retiramos, por ejemplo, a los militares de la plataforma, citando los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, para justificar nuestras acciones. Creemos que hay que equilibrar adecuadamente la libertad de expresión y la protección de las personas y grupos vulnerables. Esto es una dinámica constante que implica la necesidad de medidas de transparencia contundentes sobre la moderación de contenido. En línea con algunas recomendaciones, como el trabajo de Gustavo, referenciado por Agustina, y de otras organizaciones que somos parte, para aumentar la transparencia y la responsabilidad en la moderación de contenidos, asumimos el compromiso de elaborar y publicar un informe anual sobre derechos humanos, publicar un informe trimestral de cumplimiento de nuestras normas comunitarias y someter las métricas que compartimos en este informe a auditorías externas. Como bien saben, también tenemos el Oversight Board, que es independiente de Facebook y cuyos fallos son vinculantes y pueden anular nuestras propias decisiones. Este Oversight Board comenzó a operar y aceptar casos para su revisión, emitiendo sus primeras decisiones y recomendaciones de políticas. Y hasta ahora el Board ha resuelto 7 casos, convalidando solo 2 de nuestras decisiones. Entre los casos que están siendo discutidos se destaca la decisión de suspender el acceso del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para publicar contenido en Facebook e Instagram. Y estamos esperando la resolución del Oversight Board al respecto. Como sucedió en el resto de los casos, sea cual sea la decisión del Board, Facebook tendrá que aplicarla. Estamos también enfocados en aumentar la responsabilidad en nuestras prácticas de moderación de contenidos y luego de agotar la oportunidad de apelar en la plataforma, las personas también pueden apelar una decisión ante el Oversight Board. En el caso anterior de Trump, nosotros voluntariamente elevamos esa decisión a consulta, pero la dinámica es que también las personas puedan apelar cualquier decisión al Oversight Board. Si creen que se ha eliminado algo por error, incluida la eliminación de su perfil. Complementariamente, la semana pasada se anunció que ampliamos el alcance del Board, permitiendo a personas que usan Facebook e Instagram apelar ante el Board la decisión de no eliminar contenido de otras personas. Así que seguimos expandiendo el alcance. Esto es fundamental para poder avanzar en la eliminación de sesgos potenciales que puedan presentar las normas comunitarias y también reducir su aplicación desigual en diferentes idiomas y contextos culturales, que también es un gran desafío para nosotros al estar operando globalmente. En materia de desinformación, trabajamos para evitar que la desinformación se vuelva viral, para dar a las personas un contexto sobre lo que están viendo.
Y para esto nos asociamos con verificadores de datos independientes, etiquetamos claramente el contenido que han clasificado como falso y reducimos considerablemente su distribución en la plataforma. Acá es donde se evidencia la existencia de una gran ventana de oportunidad para fortalecer la cooperación entre plataformas y los medios de comunicación. Los medios constituyen actores fundamentales para contribuir a calificar y revisar la exactitud del contenido que se puede publicar en nuestra plataforma. Constantemente los medios analizan contenidos de las redes sociales de actores relevantes de la sociedad en sus coberturas, por ejemplo. Y aunque ya venimos trabajando activamente con medios como Estado, Animal Político o la agencia AFP, aún queda mucho por hacer conjuntamente en materia de verificación de datos, que ha demostrado ser particularmente eficaz para proteger la integridad de procesos electorales recientemente. Compartimos el compromiso de disminuir la difusión de información errónea y la necesidad de pensar en estrategias conjuntas integrales de largo plazo basadas en educación y prevención. Creemos que medios y plataformas pueden trabajar conjuntamente en programas de alfabetización digital y mediática para brindar herramientas a la ciudadanía que les permita aprovechar las ventajas de informarse de fuentes confiables en Internet. Y esto también alineado un poco con lo que se ha expresado en la Declaración de Salta. Finalmente, entendemos que existe esta evidente necesidad de prácticas de moderación de contenidos que respeten garantías fundamentales, tienden a fortalecer y enriquecer y expandir el debate público, y como sostiene la Declaración de Salta, los derechos vinculados a las libertades de expresión y de prensa deben garantizarse por igual en el entorno digital y en el tradicional. Compartimos también lo que dijo Carlos sobre la legislación y las políticas públicas de Internet que garanticen un espacio digital abierto, neutral, accesible para todos y apegado a los derechos humanos. Creo que este equilibrio es necesario para proteger una Internet abierta, que se ve cada vez más amenazada, incluso aislada por algunos regímenes. Sabemos que aún queda un largo camino por recorrer, tenemos mucho por mejorar y creo que espacios de diálogo como este garantizarán que avancemos en este sentido, contribuyendo a identificar, desarrollar, implementar acciones integrales razonables y proporcionales. Bueno, muchas gracias a todos y quedo a disposición para brindar más información. Gracias, Pedro. Casi cumpliste el horario, pero muy interesante la exposición. Gustavo, tu turno. Gustavo, representante de Observacom uruguayo, y desde allí nos habla. Adelante. Muchas gracias, Carlos. Gracias a Ricardo por la invitación. Un saludo a los colegas y a los participantes del evento. Empecemos por las buenas noticias. Internet es un avance fabuloso de la humanidad. Obviamente, para quienes tenemos la posibilidad de acceder, hay todavía una parte muy importante de la población que no lo tiene, pero para los que tenemos acceso, sin duda alguna ha sido un antes y un después en el ejercicio de derechos como el de libertad de expresión o de información o de participación ciudadana, sin ningún lugar a dudas. Más allá de todos sus problemas y desafíos hoy presentes, Internet libre y abierta es una condición necesaria para la democracia, y creo que además tiene que ser un derecho el acceso a esa Internet por ese potencial enorme que tiene. Lo que estamos viendo son riesgos a ese potencial, riesgos incluso a la estructura de una Internet libre y abierta, por varias razones. Por otra parte, el éxito de Internet nos lleva a la necesidad de intermediarios. Sin los intermediarios, mucho de este potencial no se podría realizar. Empresas que ofrecen servicios de redes sociales o motores de búsqueda son fundamentales para el ejercicio de estos derechos. Pero ese rol tan importante en los que hoy se han convertido como verdaderos espacios públicos también trae aparejados riesgos. Y ese rol importante, más allá de tensiones, también lo han visualizado gobiernos autoritarios, que presionan a estas empresas para que actúen como policías privados para callar las críticas a sus regímenes. De las condiciones del ejercicio de esa intermediación, en particular en materia de moderación de contenidos, surge la posibilidad de un Internet libre y abierta y de que el potencial se desarrolle o se limite. Y efectivamente estamos aquí porque estamos viendo algunos problemas por la creciente intervención de algunas pocas empresas en lo que se llama moderación de contenidos, en los contenidos que nosotros publicamos y en los contenidos que nosotros vemos. Si Internet eliminó la barrera, el obstáculo para producir información y conocimiento,
ha ampliado las posibilidades de barreras a ver esa producción que hacemos, a acceder a esa producción que hacemos o a que alguien nos conozca lo que nosotros publicamos. Este rol de gatekeepers, que también incluso ahora para el 3 de mayo UNESCO lo ha manejado, es un tema central del actual diseño de Internet, con empresas que, digámoslo, no tienen fines filantrópicos, sino buscar dinero a partir de ofrecer un servicio a sus usuarios. Empresas con tal poder, que para buscar información, una sola empresa es utilizada por el 98% de todos los usuarios de Internet para encontrar la información que buscan. Una sola empresa puede eliminar la cuenta y el medio de comunicación en Internet de un presidente electo democráticamente, a la misma vez que limita a más de 2.000 millones de personas a acceder a lo que opina un presidente electo democráticamente. Una sola empresa puede borrar a todos los medios de comunicación de un país como Australia por decisiones empresariales. Ese poder nunca lo hemos visto. Y cualquier democracia necesita, lo sabemos todos los que estamos acá y lo compartimos, de un espacio abierto, libre, plural, diverso, ni que hablar con periodistas y medios que puedan cumplir su función, pero también de usuarios que sientan la capacidad de que lo que publico se puede ver, que puedo acceder sin sesgos, sin discriminación, a toda la información que yo quiera acceder, y donde los contenidos de interés público no sean regulados de manera distinta a los estándares internacionales. Y si estamos conversando de estos temas es porque muchos aspectos de la moderación de contenidos de las empresas no cumplen con esos estándares internacionales, aún. Ya estamos en un escenario de autorregulación. Ya hace años que estamos tratando de que la autorregulación mejore, y creo que ha mejorado, y celebro las opiniones de Alex y Pedro en el sentido de seguir mejorando. Ese es un camino que no hay que dejar. Cuanto mejores prácticas, mejor autorregulación, mejor. Pero frente a esos riesgos, no alcanza con la buena voluntad del CEO o del empresario que esté a cargo de esas empresas. Para garantizar debates democráticos, garantizar la liberación pública en estos nuevos espacios, necesitamos otras herramientas complementarias, no que sustituyan, pero complementarias. Entiendo perfectamente, porque vengo del mundo de la libertad de expresión, los riesgos enormes que conlleva este debate cuando uno está hablando de regímenes autoritarios como hay en América Latina, hemos tenido siempre. Los que hemos vivido en dictadura lo hemos sufrido particularmente. Así que es de recibo cualquier resistencia, digamos, a estos temas. Pero nosotros, desde Observacom, creemos, y invitamos en este sentido a la CIP y a los participantes de este evento, a pensar si no hay alternativas razonables. Tomen en cuenta que el propio Mark Zuckerberg de Facebook ha planteado la necesidad de avanzar en una regulación, o como Pedro en el sentido de, puede haber espacio para una regulación proporcionada, democrática. Google habla aquí mismo de una regulación inteligente. ¿Será que es posible encontrar algo intermedio, desde una perspectiva incluso latinoamericana, que creo que tiene mucho valor en el debate global sobre estos temas, que nos saque de la autorregulación corporativa, es decir, como el modelo único y no hay más nada, pero sin caer en una regulación abusiva, autoritaria, como la que la CIP advierte que es un riesgo posible en América Latina, muy posible? Nosotros de Observacom creemos que sí. Nosotros creemos que hay espacio para construir estándares democráticos, inteligentes, equilibrados, compatibles con estándares internacionales, no para regular los contenidos de las personas que participan en Internet, sino para establecer garantías para que los intermediarios, como Facebook o Google o Twitter, no sean presionados o obligados por gobiernos a ser responsables por los contenidos que publicamos y no sean convertidos en policías privadas que aplican la ley por mandato de esos regímenes autoritarios. Es decir, regulación también para proteger a los intermediarios, como regulación para proteger a los usuarios de los intermediarios, de eventuales abusos, de que se le dé garantías procesales, como bien Carlos al principio marcaba, ¿no? Que hoy no están aseguradas, más allá que hay principios, como el de Santa Clara, que ya tienen años, y aún hoy hay cosas de esos principios que no se han cumplido. ¿Es posible construir un camino intermedio a esa posición polarizada?
Nosotros tenemos una propuesta, la voy a colocar acá en el chat para el resto de los participantes. No es una propuesta para regular contenidos, no es una propuesta para obligar a las empresas a regular contenidos. Es una propuesta de regulación de cuáles deberían ser los procedimientos, los criterios de la moderación de contenidos a la que tienen derecho a realizar, para que esa moderación de contenidos sea compatible con estándares internacionales. No va a salirse, lo verán ustedes, de muchas de las cosas que acá Alex o Pedro han dicho. La diferencia es que nosotros no creemos que tenga que quedar librado a la voluntad de la empresa o del director que está de turno. Tiene que ser regulaciones mínimas. Y como tenemos riesgos en América Latina, antes de avanzar en ningún proyecto de ley, que el nuestro no es un proyecto de ley, nosotros acompañamos procesos como el que está haciendo UNESCO o el proceso que está haciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque antes de avanzar hacia procesos legislativos en nuestros países, sería bueno que todos los que estamos aquí pudiéramos coincidir en esos estándares básicos mínimos, para marcar la cancha, para establecer las bases de una discusión democrática y de una regulación inteligente que redunde en más garantías para los usuarios de redes sociales, en garantizar una Internet libre y abierta para todos. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Bueno, realmente muy interesante las distintas posiciones que se han expuesto, que en algunos puntos, en muchos puntos fueron coincidentes, pero también hubo estas discrepancias que expuso muy claramente Gustavo también. No veo preguntas formuladas en el chat o en el espacio de preguntas y respuestas. Los invito nuevamente a hacerlos a aquellos que deseen plantearlas. También pueden levantar su mano a través de la herramienta que tiene la propia aplicación. Pero les propongo, mientras tanto, si quieren hacer una breve ronda de 2 minutos cada uno, ahí Alejandro tiene la mano levantada, pero le iba a proponer primero, Alejandro, si me permites, que cada uno de los participantes haga un muy breve cierre de 2 minutos cada uno por su parte antes de pasar a las preguntas y de ese modo terminar de mostrar estas distintas posiciones que se han planteado. ¿Quieres empezar, Pedro, por favor? Gracias, Carlos. Bueno, simplemente, a ver, celebrar las coincidencias, ¿no? Muchos de nosotros venimos trabajando hace muchos años en materia de libertad de expresión y de derechos humanos, y en mi caso, que me ha tocado estar viendo un poco la evolución de Internet en los últimos 20 años desde el punto de vista regulatorio, también vemos cómo hemos sido los desafíos que viene planteando la sociedad, y creo que acá me gustaría un poco resaltar también el comunicado de prensa de la Comisión Interamericana, que abrió un poco, dio el puntapié inicial para después tener esta audiencia pública. Una de las cosas que resalta es la violencia en el debate público, en el debate político, ¿no? Y que eso condiciona todos los diferentes aspectos de la sociedad y que obviamente se ven reflejados en la realidad de las plataformas. Creo que es uno de los pocos documentos de un organismo multilateral que hace referencia a esta realidad de una gran polarización, de una gran violencia en los mensajes. Y la verdad es que tener esta posibilidad de debatir esto, teniendo todo el contexto adecuado, me parece fundamental para plantear un poco también lo que Gustavo planteaba, ¿no? De decir, bueno, hay temas nuevos, hay temas que antes no nos tocaba ver. Hay obligaciones en las que se ven las plataformas de tomar decisiones en muy corto plazo, porque como les decía, muchas veces hay riesgo de que haya gente lastimada, que sus vidas estén en peligro en el mundo real. Y además como intermediarios, muchas veces los gobiernos nos exigen un tiempo de respuesta a ciertas situaciones que es muy complejo. O sea, desde bajar un video en tiempo real que se está filmando un tiroteo y te dicen que 17 minutos quizás no es el tiempo suficiente para reaccionar. Y ese es un poco el problema que muchas veces tienen los intermediarios. Pero creo que hay algo que es claro y es que nos queremos sentar a discutir. Creemos que hay un lugar hoy en día que está creando la Comisión Interamericana, que a través de la Relatoría de Libertad de Expresión, creemos que desde Latinoamérica hay una oportunidad de fijar
ciertos principios, y un poco como lo que decía Agustina, ¿no? Con claridad de qué es lo que vamos a discutir. Porque si lo hacemos muy amplio, no vamos a terminar resolviendo nada, con foco, y al mismo tiempo pensando que desde Latinoamérica tenemos una estructura y una estructura regulatoria y legal gracias a la Convención muy robusta, y que de hecho podemos influenciar el debate global en este sentido, y dar de hecho muchas más salvaguardas a los derechos humanos y a la libertad de expresión que en otras regiones. Entonces, la verdad es que nosotros desde Facebook abiertos a tener este diálogo en la región, y ojalá desde la región podamos tener principios que se puedan expandir globalmente. Gracias, Pedro. Gustavo, te doy tus 2 minutos, pero además te planteo una de las preguntas que ya está puesta en el espacio, que dice, ¿quién sería la autoridad de aplicación en tu propuesta, en la propuesta que hace Observaco? Bueno, veo que estás tomando mate, así que compártelo, por favor. Hay café a la izquierda, ¿no? Como era el café a la izquierda, para el que quiera servirse. Yo tengo autoservice. Bueno, la propuesta incluye un capítulo 7 que desarrolla un poco este concepto, pero claramente nos afiliamos a los estándares interamericanos en ese sentido. Nunca los gobiernos, organismos reguladores independientes y autónomos, de gobiernos y de empresas. No tenemos una respuesta para cada país, porque estos son estándares generales, como se darán cuenta, no está expresado en términos de proyecto de ley para un país. Cada contexto institucional deberá resolverlo a su manera. Y además diría que hay algunos aspectos de nuestra propuesta que deben ser considerados a nivel transnacional. Sí, por las características de las empresas y por las características del fenómeno, no son adecuados para tomar a nivel nacional. Necesitamos también crear algún tipo de institucionalidad a nivel o interamericano o a nivel global. Yo creo que la conversación con la Comisión Interamericana, como han repetido varios, puede encontrar soluciones en ese sentido. Hacia el 3 de mayo, hoy lo mencionaba rápidamente, la UNESCO está impulsando un debate sobre este tema. UNESCO es un buen espacio también para incorporar estas cuestiones. De todas maneras, y ahí completo reforzando alguna cosa de mi intervención, Carlos, verán en nuestra propuesta, es una propuesta que busca plantear lo que se llama una regulación de procesos. Casi que toma los mismos temas que vos marcabas al principio, es decir, garantías en cuanto a transparencia, debido proceso, proporcionalidad en las medidas, derecho a defensa, etcétera, es lo que marca un poco la propuesta. Pero conceptualmente, quiero insistir en esto, la regulación no puede ser la solución a estos problemas. De hecho, yo creo que cuanto más autorregulación podamos promover, cuanto más mejores prácticas puedan incorporar estas empresas, mejor. Y la regulación será la imprescindible para dar garantías por si esa autorregulación no funciona. O sea, nosotros estamos pensando en un concepto híbrido, donde pueda existir autorregulación. Nosotros apostamos mucho a eso y queremos promoverlo, y los mensajes que se han dado acá van en línea con una mayor sensibilidad con estas preocupaciones que tenemos de la sociedad civil. Creemos que hay espacio para la corregulación, pero también, es decir, este tipo de poderes en espacios públicos donde se define, donde hay un papel tan importante de gatekeepers en la deliberación pública, no pueden quedar sin ningún tipo de control democrático. Entiendo los riesgos, asumimos los riesgos, ojalá que la propuesta sea razonable y proporcionada, porque los tiene en cuenta, pero es imposible. No hay ninguna empresa en el mundo, no hay ningún sector donde el planteo sea, no existe ningún tipo de límite, aunque sean mínimos como los que proponemos nosotros. Gracias, Carlos, por esta segunda oportunidad. Por favor, gracias a vos, Gustavo. Y antes de darle paso a Agustina, planteo otra pregunta del panel que seguramente también Alex después puede profundizar. Dice, ¿qué legislación puede aplicarse para moderar la acción de las plataformas? ¿Es parte de este debate el pago de contenidos por parte de Google y Facebook?
Agustina, no sé si quieres darle respuesta también desde tu mirada académica y después que Alex profundice en el tema. Sí, gracias. Sobre la pregunta de pagos o no pagos, creo que ahí un poco a este tipo de cuestiones es a las que yo apuntaba cuando decía que necesitamos claridad en cuál es la conversación que vamos a abordar y por otro lado en que hay múltiples factores que se mezclan en esta discusión. Gustavo decía hace un rato que la propuesta es de regulación o autorregulación de la moderación de los contenidos que uno sube a las distintas plataformas. Pues no todos los contenidos son iguales. Hay toda una parte de moderación de la publicidad, por ejemplo, o de gestión, no moderación de la publicidad, que también entra de alguna manera a la discusión de moderación cuando pensamos en publicidad o contenidos permisibles, contenidos no permisibles, las reglas que estas empresas tienen para publicidad, que son distintas en muchos casos de las reglas de comunidad para el resto de los contenidos. Sobre si puede pensarse en contenidos pagos o contenidos no pagos, a mí me parece que la discusión sobre la sustentabilidad de los medios es una discusión absolutamente fundamental. Creo que no hay hasta el momento una propuesta holística y enteramente superadora de propuestas muy parciales que vimos salir de distintos puntos o de distintos lugares. Si uno mira la legislación que recientemente salió de Australia, creo que deja en evidencia los múltiples comentarios que se hicieron a ese tipo de regulación, dejan en evidencia que si bien aborda algunas de las preocupaciones, deja por fuera de la mesa un montón de otras preocupaciones válidas que hacen al tema de la sustentabilidad de los medios. Yo creo que, y acá hago una invitación a la CIP también y a los distintos miembros de la CIP, a armar una mesa de debate más amplia, donde podamos conversar distintas iniciativas y distintas propuestas de las que hay dando vueltas. Creo que abordar o adoptar regulaciones parecidas a la Directiva Europea de Copyright, por ejemplo, en América Latina, creo que es inviable, creo que no podría compatibilizarse con estándares de libertad de expresión del sistema interamericano, y pensar en modelos como la ley australiana o como lo que está debatiendo Canadá, creo que sería pensar en regulación para otra región, o sea, importar modelos que no encajan en nuestra realidad regional. De todas maneras, me parece que es una discusión mucho más amplia que la que estamos abordando en este momento. Gracias. ¿Puedo un minuto de cierre a las exposiciones? Vamos a intentarlo, estamos con los tiempos un poco jugados, pero lo vamos a intentar. Antes de darle paso a Alex, menciono que hay algunas preguntas, por ejemplo, si se precisa ¿por qué se precisan nuevas instituciones? ¿Por qué no mecanismos multi-stakeholders que definan las buenas prácticas que sean adoptadas luego por las empresas? Se pregunta también Rubén Llanes si Facebook y Google vienen realizando prácticas similares a las de Twitter para que se eliminen cuentas que promueven el odio y el autoritarismo. Creo que ya se expresó. También cuántos contenidos se han tenido que suspender en el último año. Y Adriana Amado de Argentina plantea si hay un caso que ya muestre resultados concretos del aporte de algunas de las iniciativas que se mencionaron, tales como cambios positivos en medios, en plataformas o en marcos jurídicos. Alex, tus 2 minutos. All right, well, I will probably not be able to answer all of the questions that came up, so maybe I'll just do my closing remarks. And that's really, I do want to underscore that I think it is positive that we all agree on so many points, but it's clear that the devil is in the details, as it always is. You know, with these issues, I think we're dealing with some of the most pressing challenges of our time. The intersection of technology and democracy and access to information and free expression is sort of the crux of how we
is at the foundation of all of this conversation. And in designing the best ways forward, there is going to be a critical role for government, for civil society, for international organizations, multilateral and multi-stakeholder organizations and companies. As part of all that and part of our solutioning, there's a role for responsible companies and for self-regulation. And there's also a role for smart regulation. In terms of, I think, some of the things that we think or that we would recommend and encourage to policymakers as they think about what does smart regulation look like, all of that should be grounded in how we get to a more responsible internet, right? What are clear rules for how platforms get notified of things? Really focusing on some of the pieces around what's like the legality principles, right? But also founded in proportionality and necessity. How we think about a more innovative internet, how do we encourage there to be growth, economic growth, more voices, and we do that in a responsible way. And also how we make the internet more helpful. I think we've seen a lot of innovation over the last few decades, and there are many more ways that we can make these platforms useful. In all of this, we agree, both in self-regulation, in smart regulation, in these discussions, our solutions have to be grounded in human rights. And so I think maybe I'll close by saying, since I see we're exactly at time, that we're enthusiastic about this venue and the venue of the Inter-American Commission for helping drive a conversation about a rights-respecting global discussion about solutions. Thank you. Muy bien, gracias Alex, gracias a Pedro, a Gustavo, a Agustina. Realmente ha sido un panel muy, muy interesante, con miradas que en algunos casos, como decíamos, son contrapuestas, pero que empieza a haber también puntos de coincidencia que hay que explorarlos a nivel continental y ver si es factible, como bien plantea Gustavo, algún acuerdo plurinacional que dé un marco de regulación razonable e inteligente, como también plantea la gente de Google. Pero sin duda es un debate que hay que profundizar, que necesariamente hay que profundizar y para el cual la CIP ofrece también su espacio, como en esta oportunidad y como en futuras seguramente también lo vamos a volver a plantear para seguir analizando esta cuestión. Le agradezco también a Alejandro Aguirre, que le iba a hacer su pregunta, pero los tiempos se nos han ido corriendo, estamos ya en las 12:02, así que le paso la posta a Ricardo Trotti, porque veo también que los participantes del próximo panel ya están listos para salir a jugar el partido. Adelante.